para darle al equipo esta capacitación, ¿listo? Muchas veces, o dentro de lo que hacemos todo el tiempo, o en el negocio, tiene que ver con el logro, con las nuevas metas que quiero lograr, con los nuevos clientes que quiero tener, con los nuevos resultados. Entonces, una de las emociones que nos permite lograr las cosas es el miedo. Parece que no, ¿ya? Porque probablemente yo te hablo de miedo y tú dices, oye, pero si yo siento miedo, probablemente no haga las cosas y no esté logrando. Pero en realidad las emociones no son ni buenas ni malas, sino las emociones necesitamos aprenderlas a vivir y a sentir en equilibrio para que nos dejen accionar. Entonces, diciendo esto, les voy a contar cómo funciona el ser humano, ¿ok? ¿Cómo paso de diapositiva? Hazle clic una vez en la pantalla y luego ya puedes hacerlo con las flechas. ¿Y ahora cómo retrocedo? Con tus flechas. Listo, ya. Entonces, lo primero que quiero que vean, chicos, y entiendan, es que el ser humano, porque acá vamos a ver un poco más la parte de cómo funciona el sistema nervioso, cómo funciona el ser humano, qué nos pasa a nosotros con el miedo, en qué ciclo, esto se llama un esquema maladaptativo, que significa que es en qué círculo vicioso me muevo a través de mis experiencias de vida con el miedo, ¿ok? Entonces, todos, absolutamente todos los seres humanos estamos todo el tiempo funcionando en este ciclo. Existe un pensamiento que dispara una emoción que genera una acción. O sea, aquí, ahorita, todo el tiempo, nosotros estamos en este ciclo. A veces tengo una emoción que dispara un pensamiento, que dispara una acción. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer dentro del taller es encontrar que cada uno, porque cada uno de acuerdo a su experiencia de vida, tiene un pensamiento, una creencia que generalmente implantamos en nuestra infancia, ¿ya? Todos los pensamientos subconscientes, que nuestros pensamientos subconscientes son el 97% de nuestras decisiones, tiene que ver con nuestras creencias implantadas o las interpretaciones que hemos hecho nosotros en la infancia. Muchas veces, desde esos lugares que no conocemos, que están en el inconsciente, se dispara una emoción y se dispara una acción. Y el miedo es una emoción que se caracteriza, cuando esté en exceso, por paralizarnos. Entonces, si yo no reconozco cómo emociono el miedo, ahora en la siguiente diapositiva les voy a explicar, lo más probable es que yo deje que las excusas, ¿no?, me detengan, o yo actúe por impulso y no aprenda lo que necesito aprender. Ahorita lo van a ver. Y este miedo me predispone una acción. Y esta acción, si yo no hago trabajo de conciencia, si yo no he hecho consciente mi creencia, muchas veces lo que hace es reforzar mi creencia. Entonces tengo un pensamiento, por ejemplo, de no soy capaz, ¿sí?, o me dijeron mucho, no lo vas a hacer. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos padres súper protectores, lo más a la mano que tengo, la emoción más inherente, porque las emociones son inherentes, es el miedo. Porque al sobreprotegerte, tus padres no te han permitido o no has entrenado el músculo de la toma de acciones, de la decisión. Entonces, muchas veces moverte a la acción y a cosas desconocidas te cuesta. Y no porque no sepas, sino porque no has desarrollado la habilidad. Entonces, ¿qué te toca? Desarrollar la habilidad. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un pensamiento de no soy capaz, la emoción que va a ser inherente probablemente sea el miedo, ¿no es cierto? Y dado que el miedo, yo voy a paralizarme y voy a procrastinar, voy a dejar las llamadas para después, voy a dejar las ventas para más tarde, ¿no? Y luego, con esa acción, al final lo que hago es reforzar que no soy capaz. ¿Sí? Así funcionamos todos los seres humanos, claro, no de manera racional, todo de manera inconsciente. Entonces,
Para que este ciclo vicioso se corte o se pueda transformar, primero necesito hacerme consciente de mi creencia. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿ok? Luego voy a entender en qué lugar del miedo estoy, porque el miedo se va al exceso y se va al déficit. Y necesito aprender a vivirlo en equilibrio. Y esta capacidad de aprender a vivirlo en equilibrio me va a mover a una acción distinta. Esta acción, el cuerpo, o en la parte más inconsciente, aprende por repetición continua constante, ¿sí? No hay forma de que exista otro aprendizaje. El cerebro es neuroplástico completamente, pero tiene conexiones neuronales ya aprendidas que se genera un pensamiento que dispara algo en mi sistema nervioso y se genera un comportamiento, es decir, que me manda una acción, mis conexiones neuronales hacen una respuesta y yo tengo un comportamiento, ¿ok? Para que esas conexiones neuronales se como que desaprendan para aprender, necesito dejar de reforzar el comportamiento todo el tiempo. Entonces, al final de la capacitación, ustedes van a recibir una herramienta para dejar de reforzar el comportamiento que siempre han tenido o la manera de ser y van a tener una herramienta que les permita aprender otra acción. Entonces, el cuerpo integra un aprendizaje solo en la repetición continua constante. ¿Hasta ahí me he dejado entender? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, vamos a hablar un poco de qué es el miedo, ¿ya? Y cómo funciona el miedo en el sistema nervioso, que es lo que queremos entender. Cuando el miedo es una emoción inherente, todas las emociones cumplen un papel importante en nuestra salud emocional y en nuestra salud física, ¿ya? Entonces, nosotros hemos entendido que hay algunas emociones como el miedo, la rabia, la tristeza que son malas y las queremos reprimir y probablemente queremos siempre la felicidad, el amor, la ternura, ¿no? Sin embargo, todas las emociones son inherentes. ¿Qué significa? Que las sentimos por default. Son inherentes a nosotros. Entonces, ninguna es ni buena ni mala. Todas las emociones se desequilibran. El miedo se desequilibra, el amor se desequilibra. Y la felicidad también se desequilibra. Cuando se va al exceso, se va a la euforia. Entonces, no es una emoción que me sume. ¿Ok? Entonces, vamos a centrarnos en el miedo. El miedo, según la teoría, aparece cuando nosotros creemos que algo que nos importa va a ser dañado. Generalmente a futuro. ¿Ok? Entonces, el miedo lo que hace es conectarnos con nuestra parte más animal. ¿Sí? Y nuestra parte más animal, que se llama el cerebro subconsciente, tiene 3 respuestas frente a algo que a nosotros nos causa temor, frente a que algo para nosotros es nuevo, cuando no conocemos algo, cuando yo, no sé, tú estás entrando al negocio y hay un nuevo reto de enfrentarte al no, porque en este negocio te vas a enfrentar al no constantemente. Y una de las cosas que más teme el ser humano es el no, el rechazo. Eso es no es un miedo de uno en la sala, sino es un miedo muy colectivo. ¿Ok? Entonces, cuando te vas a enfrentar al rechazo, vas a tener 3 reacciones involuntarias que necesitas pescar. Pescar, la van a escuchar probablemente dentro de toda la capacitación, significa ser consciente. Tú necesitas hacer consciente que cuando te sientes en peligro, según tu forma de interpretación frente a un estímulo, tú vas a querer huir, esconderte o pelear. ¿Sí? El miedo hace que el sistema nervioso central se altere, ¿ok? Y activa señales de huida, esconderme, pelear. ¿Ok? Entonces, claro, en ese momento tú no estás como en la época de las cavernas 1000 años atrás, probablemente tengas miedo a enfrentarte a una reunión en el trabajo o a capacitar en una reunión en el trabajo y tu sistema nervioso va a querer huir. Pero como no es posible,
lo que puedes hacer es empezar, ponerte reactivo, que significa pelear, o poner excusas, que significa huir, o decir no tengo tiempo, no, y no sé qué, que es una forma de huir también. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, el miedo aparece inherente a nosotros para cuidarnos. Su función tiene que ver con mantenernos a salvo. ¿Ya? Pero cuando nosotros hemos aprendido a emocionar el miedo en exceso, ¿sí? Porque probablemente desde ese lugar lo hemos visto en nuestra infancia. He tenido padres más nerviosos, mi vida me ha llevado a emocionar el miedo más en exceso. Lo que sucede es que mi cerebro, ¿no? Va a irse hacia un lugar donde es la parálisis. Si ustedes ven aquí el muñequito, es como que el cuerpo se queda ahí. Y claro, no es que corporalmente tú te paralices y no te puedas mover. Sin embargo, cuando el miedo está en exceso, generalmente aparece la contracción del cuerpo, porque tu cuerpo se contrae porque se pone listo para defenderse, huir, pelear. Y como esto pasa en el inconsciente, en la parte más inconsciente, lo que necesitamos pescar, hacer consciente frente a un reto, nuevos clientes, prospección, una nueva meta, un siguiente nivel, lo que sea. Incluso el ser humano es transversal, te estoy hablando hasta de un nuevo reto en el trabajo, o quieres afrontar, se me invento, dejar una relación, atreverte a tener una relación, en todo eso influye el miedo, ¿ok? Entonces, cuando tienes miedo a algo, lo que hace tu cerebro es empezar a crear excusas. Tu cerebro subconsciente siente el miedo y tu cerebro racional, que está diseñado para protegerte y mantenerte a salvo en tu zona de confort, en lo calientito, en lo seguro, porque para eso está diseñado nuestro cerebro racional, lo que va a hacer es contarte un cuento. ¿Sí? De no, por ejemplo, yo creo que la excusa que yo siempre tengo es no tengo tiempo. ¿No? O sea, me lo digo constantemente y si yo ya tengo la herramienta de darme cuenta, yo sé que es una forma que tiene mi cerebro racional de hacer que yo no traspase lo que tanto me asusta, que por ejemplo es, no sé, volverme a conectar nuevamente con el rechazo. ¿Sí? Okay. Entonces, sí es importante que revises mientras te estoy hablando, la idea es que tú vayas revisando en ti qué excusas te cuentas. No tengo tiempo, siempre que llamo me dicen no, no sé, las excusas que te cuentas, pues, ¿no? Y en ese momento tú tienes que identificar que probablemente estés en el miedo en exceso, porque el miedo en exceso tiene a conectarnos con el pánico. El pánico nos paraliza, es decir, nos lleva a la inacción. Si tú quieres, no sé, tener nuevos clientes y necesitas contactar gente nueva y te asusta y no lo estás haciendo, necesitas mirar que probablemente estés en el miedo en exceso, ¿sí? Y esto te lleva a la inacción. Entonces, en vez de llamar, me pongo a limpiar mi casa, me pongo a hacer otra cosa que no, me distraigo. Esa es la principal característica del miedo, ¿ya? Me voy a las excusas. Mi mente racional me ayuda y me saca de ese lugar que me lleva a no traspasar la acción que tanto me asusta. Y me conecta con una manera de ser que es la cobardía. ¿Ok? Y la otra polaridad del miedo tiene que ver con el miedo en déficit. El miedo en déficit me conecta mucho con la imprudencia. Entonces yo creo que nada ni nadie me va a dañar. ¿Ya? Y Mónica, ¿y cómo conecto esto con el negocio? Miren, lo que yo me he dado cuenta es que cada vez que nosotros actuamos solamente por impulso, no retenemos la información. Te lo voy a poner en un ejemplo de yoga, ¿ya? La mayoría de nosotros hacemos ejercicio. Entonces, cuando tú has querido hacer un ejercicio que tu cuerpo no conoce y que es nuevo para ti, y lo haces por impulso, como una parada de cabeza en el yoga, por ejemplo, si lo haces por impulso, tú puedes dañarte el cuello,
puedes dañarte porque lo has hecho por impulso. En cambio, si tú vas por pasos al aprendizaje, tu cuerpo lo registra y tu cuerpo va a tener la memoria de cómo lograrlo. Muchas veces nosotros nos encontramos en el miedo en exceso, en la parálisis, y claro, escuchas una capacitación de, no sé, de Ronald Rengifo y te empoderas y dices, está bien, y te sientas y llamas a toda tu lista de contactos. Me invento, ¿no es cierto? Te vas como al exceso, como a irte a hacer las cosas por impulso, ¿ya? Y luego lo dejas y no lo vuelves a hacer más. Entonces, esto hace que, digamos, tú tengas, que seas más temerario, que sería interesante, ¿no? Como que todos seamos, en el negocio suena interesante, pero muchas veces esto, estar en el déficit del miedo, no termina de hacer que yo aprenda, que yo haga la repetición continua, constante. Muchas veces actúo por impulso. ¿Qué hago? Compro 200 puntos y me endeudo, por ejemplo. Y no es la idea es que vendas de 60 en 60 para que esto sea sostenible en el tiempo. Te estoy poniendo los ejemplos que se me vienen. Entonces, el miedo en equilibrio se emociona cuando yo me conecto con la prudencia, la cautela, y esta prudencia me conecta con la valentía. ¿Qué significa? Que yo necesito reconocer que tengo miedo y traspasar eso que tanto me asusta siendo prudente. Y esto va a afianzar una manera de ser dentro de mí que se llama la valentía. Entonces, no solamente voy a estar en la inacción o voy a tener picos de acción aquí, sino que ya lo voy a hacer parte de mí, lo voy a integrar como parte de mi manera de ser, que sería la valentía. ¿Ok? Entonces, lo que me interesa en esta diapositiva es que cada uno haga como un registro de en qué parte del miedo se encuentra más, porque el ser humano pendula en todas las emociones. Está a veces en el exceso y tiene impulsos y se va en el déficit. Muchas veces está en el déficit y se va el impulso y pendula. Cuando no tenemos aprendizaje de conciencia, simplemente pendulo en los dos lugares y al final lo que hago es reforzar la creencia de no soy capaz. ¿Ok? Entonces, para revisar eso. Necesito que vean esta parte y quiero ver si alguien tiene una pregunta, porque de esta parte depende mucho lo que viene. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Dalia, ¿tú? ¿Cómo hacen para abrir el micro? ¿Soy yo? Yo lo abro. Moni, revisa tu WhatsApp, please. Ahí se lo paso a Dalia. Ya, Dalita, te escucho. Creo que no tiene el micro abierto. Ahora sí. No. Ahora Ya. ya, ya, gracias, gracias. Hola Moni, muchas gracias por todo. Una pregunta, ¿cómo sugieres tú empezar a salir del miedo paralizante, de ese miedo que te ha paralizado en algo? eh, y no efectivamente escuchar una capa e irme al otro lado. O sea, ¿cómo aconsejas tú prudentemente ir saliendo de esa parálisis, ¿no? De a poquitos, ¿no? Con cautela y prudencia. Claro, eso Gracias. es algo, ajá, eso es algo que lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Porque de hecho, el miedo, ¿cómo yo salgo del miedo? Primero, para yo salir de cualquier emoción, cualquiera, yo necesito reconocer la emoción. Por eso es tan importante que, por ejemplo, tú mires el gráfico, Dalia, y tú digas, oye, ¿sabes qué? Cuando te escucho, yo me encuentro un poco más en el miedo en exceso. Moni, tengo un miedo a comprometerme, tengo miedo a dejarlo seguro. O sea, porque el miedo es una emoción, el ser humano es transversal, ¿ya? Todo lo que yo te estoy hablando aquí del negocio, tú lo puedes extrapolar a tu vida personal, a las relaciones, o sea,
porque tu forma de emocionar el miedo es una. Igual. ¿Sí? Entonces, Es la misma. es transversal, es lo mismo. El ser humano es transversal, tiene una forma de ser y es, simplemente es en todas las áreas de su vida. ¿Ok? Entonces, lo que dices, Dalia, ¿no? Moni, ¿cómo hago? Lo primero que necesito hacer es reconocer en qué lugar del miedo estoy. Si soy la típica persona que cree que nada la va a dañar, que nada la va a dañar o ella no va a dañar a nadie, estoy en el miedo en déficit. ¿Sí? Me he desconectado de esa emoción probablemente porque en algún momento de mi vida he estado en el miedo en exceso. Para que entiendan este ejemplo súper claro, cuando hubo pandemia, todos estuvimos con el sistema nervioso en alerta y han encontrado un grupo de la población que se fue a recontracomprar cosas, papel higiénico, a sobrecuidarse, usar 5 mascarillas, a encerrarse a su casa. Esas personas te pueden mostrar su comportamiento que están en el miedo en exceso y encontraron otro grupo de personas que igual seguían saliendo, que no se ponían mascarillas, que decían que esto era una tontera, que no se cuidaban. Eso, que el COVID no les iba a dar nunca. Esto te puede mostrar que el miedo lo estás emocionando en déficit. Entonces, digamos que la característica del miedo en exceso tiene que ver con que el cuerpo se paraliza y te cierras a posibilidades. ¿No ves cómo la gente se cerró a salir, a interactuar, se cerró muchas posibilidades? En cambio, lo que tiene el miedo en déficit es que te vuelves más temerario, te vuelves imprudente. Y lo que hace es que como que te expongas más al daño. ¿Ok? Entonces, ninguno de los dos lugares son los que necesitamos habitar. Sin embargo, a veces lo hemos aprendido de esa forma, simplemente. Y este déficit tiene mucho que ver con el cuidado. El miedo en déficit hace que nos descuidemos y que descuidemos las cosas que nos importan también, o a las personas que nos importan, o las situaciones que nos importan. Y no, pues en la vida real las cosas fallan. Hay 50% de posibilidad de las cosas fallen y las cosas no fallan. Necesitamos vivir en esa prudencia. Ese es el miedo en equilibrio. Porque si estoy en el déficit, me voy a estampillar con una pared una vez, otra vez, y nada me va a fallar, entonces me sacan la vuelta una vez, me deben dinero y me van a... presto dinero y me presto dinero una vez y luego otra. Pienso que esta vez esta amiga no me va a fallar y me... Bueno, y tu micro se apagó. ¿Ya estoy? Ahora sí. Sí, es que no sé, apareció como un comunicado. Ya, entonces para salir, creo que me he quedado en este lugar porque este lugar es re importante, ¿ya? Tenía una manito levantada, creo que era Dirce, Sí, me dice. parece. Sí. Hola, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? reina, ¿cómo estás? Qué lindo verte. Gracias. De hecho, cuando vi el tema, pues súper interesante porque en talleres que he llevado, yo me definí como valentía, ¿no? Yo soy valiente. Y justo lo que tú explicas, ¿no? Que por déficit de valentía en ese entonces yo empecé a trabajar mucho el atreverme, el ser valiente. Pero, por ejemplo, hay algo que tú acabas de decir que me pareció como que sí, ¿no? Que es sobre el impulso, que a veces, por ejemplo, no me ha pasado para poder vencer eso, como que impulso, hazlo con todo y miedo, ¿no? Pero después como que no pasas ese proceso de aprendizaje y vuelves a lo mismo. Entonces, como que no sé si podrías como que aclarar más de eso y también porque a veces he llegado a pensar, ¿no? De repente a algunos le pasa que, oye, ¿cómo sabes que está bien o está mal, no? Bueno, yo como que he tratado de entender que todas las decisiones son igual tus decisiones, pero como dices tú, hay de repente una forma de verlo como y hacerlo más prudente, ¿no?
¿Sí? Ok, ya. Entonces, digamos que tú estabas primero, todos aprendemos desde este lugar. Cuando yo he estado mucho en el miedo en exceso, o sea, no me doy cuenta que no me he atrevido a muchas cosas en mi vida, mi aprendizaje siguiente está el pendular. Me voy al miedo en déficit. Entonces, me vuelvo imprudente. ¿Ok? Lo que tú dices, no me cuido, de pronto, no sé, si lo trasladamos al ejercicio, mi cuerpo debería ir levantando pesas de 2 y luego de 5 y luego de 10, pero como estoy en el déficit y quiero lograrlo todo, al final, o sea, me desgarro, me malogro algo, ¿ya? Pero, Moni, ¿cómo llego a la mitad? Lo que me interesa ahorita, nada más, es que te reconozcas. Por ejemplo, si yo regreso al ejemplo de Dalia, entiendo que Dalia está en el miedo en exceso. Si yo regreso al ejemplo de Dirce, Dirce está en el miedo en déficit. ¿Sí? Ya, hasta ahí estamos. Luego, cuando venga la siguiente o la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo llegamos al miedo en equilibrio. Entonces, si yo me reconozco en el déficit, tengo que estar consciente de que mi trabajo está ir en la prudencia. Oye, Moni, ¿cómo sé si mis decisiones son buenas o malas? En la práctica continua constante. ¿Ya? No hay de otra. El ser humano aprende en el ando, en la acción, accionando, y ahorita vamos a revisar cómo. Moni, antes de revisar, hay una Sí. pregunta. Ya. La pregunta es de Álvaro y dice, ¿cómo diferenciar el miedo con la ansiedad? Ya. Chess. Es una muy buena pregunta. Sin embargo, el miedo es una emoción inherente y es una emoción básica. La ansiedad es una emoción mixta. La ansiedad tiene de miedo, de tristeza y de rabia. Ya tiene un mix de esas tres emociones. Generalmente el miedo es inherente y yo me puedo quedar muchas veces sosteniendo un miedo y se vuelve un sentimiento. Las emociones fluctúan, van y se van y ¿no? Aparecen y se van. Pero si yo me quedo emocionando mucho una emoción, como el miedo, lo más probable es que yo lo vuelva un sentimiento. ¿Ya? Y si yo mantengo mi sistema alerta, produciendo cortisol, todo el tiempo me voy a mover a la ansiedad, que la ansiedad es un estado de ánimo, como si yo me mantengo en la rabia mucho tiempo, mi sentimiento va a ser estar molesto con cosas que me pasaron o personas que sucedieron, y luego me voy a mover a un estado de ánimo de resentimiento. ¿Sí? Es como el estado de ánimo, es como algo que ya se ha hecho inherente a mí, o sea, ya es como me acompaña, es parte de mi estado, es como la base en la cual emocionalmente me muevo. Entonces, el miedo es como el inicio. Si yo sostengo esta emoción, lo más probable es que me vuelva ansioso. ¿Ok? Pero la ansiedad tiene que ver mucho con el miedo a futuro, y estamos hablando de que el miedo es la pérdida de que algo va a ser dañado a futuro. Porque digamos que la ansiedad está constituida en gran porcentaje por el miedo, solamente que la ansiedad perdura más en tiempo, en espacio. Digamos que es un tema un poco más complicado, pero porque se sostiene en el tiempo. No sé si me he dejado entender con la respuesta, sí, ¿no? Y además que la ansiedad tiene mucho de quitarte del presente, harto. Nos vamos a la siguiente, ¿ya, chicos? Y ahora, ¿cómo hago? Ya. Entonces, aquí, lo que vamos a hacer es un pequeño ejercicio nada más, ¿ya? Les voy a pedir como que dejen de hacer todo lo que están haciendo, dejen sus tacitas de cafecito Gano Más o de cafecito, de lo que estén tomando. Y lo que les voy a pedir es que pongan ambos pies sobre el piso. Si estás sentada sobre tu cama, necesito que te muevas y te ancles a tierra un ratito. Que pongas tus plantas de los pies sobre el piso, tu espalda recta. Si quieres apagas tu cámara, no tengo ningún problema, y puedes cerrar los ojos. ¿Ok? Lo único que me interesa es que me estés escuchando y hagas el ejercicio, porque vamos a ir un poco a buscar en la parte más subconsciente. ¿Sí? Entonces, ahí donde estás,
vas a cerrar los ojos y vas a tomar una respiración profunda. Inhala. Exhala. Inhala nuevamente. Exhala. Listo. Ahora vas a inhalar y retienes el aire en 4, 3, 2, 1. Sueltas. Nuevamente, inhalas. Retienes el aire. 4, 3, 2, 1. Sueltas. Una vez más, inhala. Retén el aire en 4, 3, 2, 1. Exhala. Y ahora te vas a hacer consciente del espacio que existe en tu entrecejo, en tu ceja y ceja. Vas a poder mirarlo. Cierras los ojos y estás mirando por completo el espacio que existe entre tus cejas. Luego vas a hacerte consciente del espacio que ocupa ese espacio dentro de tu rostro. Y ahora vas a mover tu conciencia hacia la parte posterior de tu cerebro, de tu cabeza. ¿Sí? Vas a ir como a la última vértebra del cuello de tu sistema nervioso y vas a tomar conciencia. Y luego vas a bajar con toda tu atención por cada vértebra, por tu columna vertebral, hasta llegar a la última, que es donde estás sentado. Ok. Y luego vas a hacer un registro de cómo se encuentra tu garganta, cómo se encuentra tu pecho, cómo está tu estómago, si tus caderas están apretadas, las sueltas. ¿Listo? Okay. Y ahí con los ojos cerrados, porque no vas a abrir los ojos en ningún momento, yo te voy a conectar con todos. Tenemos una parte, una sensación de no sentirnos capaces. Todos tenemos una inseguridad básica. Todos los seres humanos, todos. Entonces vas a empezar a registrar en tu cuerpo dónde y cómo sientes el miedo, dónde se aloja, si está en tu pecho, en tu garganta, si se produce en el estómago, si está en las piernas. Y luego vas a llevarte con tu mente a reconocer cuál es la creencia o cuáles son los pensamientos frecuentes que te vienen cada vez que tú sientes que no lo vas a lograr. Que te ves haciendo algo y una parte de ti dice, no es para ti, no lo vas a lograr, no eres tan buena como la otra persona, te falta tener esto. Y lo que quiero es que empieces a revisar el pensamiento. Si se te viene un recuerdo, también es válido, ¿sí? Y vas a revisar los pensamientos. ¿Qué significa? Que vas a ir a buscar el pensamiento frecuente que hace que tú te detengas. Busca, hazte consciente. ¿Cuál es? Si se te viene un recuerdo igual es de importante. Si tú escuchas, por ejemplo, la creencia de tu mamá diciéndote, ¿por qué eres tan tonta? ¿Por qué siempre haces caer tal cosa? O así no, si has vivido dentro de un espacio donde los gritos han estado a la mano, probablemente tu emoción inherente es el miedo. ¿Qué te decías? ¿Qué sentías? Te voy a dar un minuto, un ratito. La búsqueda es súper importante. Ahora vas a tomar una respiración profunda, profunda. Inhala. Suelta. Un poco más como liberar, vas a expandir. Inhala. Suelta. ¿Ya? Y lo que quiero es que puedas prender tu cámara. Nuevamente, regreses a la pantalla.
¿Listo? Y vas a tomarte, no sé, 30 segundos para escribir todo lo que te sucedió en este momento en tu cuaderno. Todo lo que te pasó, qué te pasó, dónde te fuiste, si te fuiste a la infancia, si te fuiste a la universidad, si te fuiste a la niñez. Y vas a escribir cuál es tu creencia. ¿Cuál es ese pensamiento que viene como a detenerte con frecuencia? Y lo vas a describir un ratito. Tómate un tiempo. Y si se vino un recuerdo, vas a verte en el recuerdo. Vas a preguntarte a ti mismo, ¿por qué ese recuerdo vino? ¿Me vi sola en mi casa? ¿Mis papás no estaban? ¿Qué me pasó? ¿Qué entendí? ¿Listo? Y una vez que tengas esta creencia, me parece que todos están, ¿sí? Si me pueden hacer así con un dedito, estoy lista, o si no, damos un ratito más. Okidoki, ya estamos. Y luego que tú hayas encontrado esa creencia, vamos a regresar a este esquema, ¿ya? Recuerda que esa creencia todo el tiempo es un disparador hacia una emoción, que es el miedo. ¿Sí? ¿Ahí estamos? Ya. Y ahora quiero que regreses a situarte o a reconocer en qué lugar del miedo te encuentras hoy. Hoy, en este momento, ¿estoy en el exceso o estoy en el déficit? Necesito reconocer en qué lugar estoy. ¿Sí? La pregunta es cortita y sencilla. ¿Estoy en exceso o en déficit? Y luego te vas a mover a responder cuáles son mis acciones, mis comportamientos. Entonces, ¿qué generalmente hago? Vas a reconocer a dónde te mueves, a cuáles son tus comportamientos, cuáles son tus acciones. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo de Dalia, cuando ella, no sé, está en el miedo en exceso, probablemente se distrae, se va a tomar cafecito, se va a buscar una amiga, se pone un montón de excusas, siente que, no sé qué estoy haciendo, o alguien está haciendo. Siente que, no sé, no sé, empieza a contarse un montón de cuentos y al final se queda en parálisis. Eso quiero que revises. ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Qué hago? Fue alguien de la sala, no te preocupes. Ok, ya. ¿Sí? Y cuando tú reconozcas tu comportamiento, es más fácil que luego lo vayas a hacer de manera inconsciente, ¿ya? Entonces, una vez que yo tengo este ciclo, este círculo vicioso, que es un esquema que viene inherente ya, ya tengo mi creencia identificada,
Estoy situada en qué emoción en qué parte de la emoción del miedo estoy, y luego reconozco a qué acciones me voy. Dice Moni, a veces me vuelvo muy temeraria y hago tal cosa, no me cuido, y de pronto me doy cuenta y me golpeo el brazo, me caigo. Muchas de esas cosas que nos pasan en el cuerpo tienen que ver con el miedo en déficit. Entonces, ¿cuál es mi acción? Una vez que reconozco esta acción, ahora viene esta parte, ¿ya? ¿Recuerdan que yo les dije que todo iniciaba en la parte del pensamiento, de la creencia? Entonces, me interesa que ustedes, todos los seres humanos tenemos una creencia, pero la podemos reinterpretar. Entonces, lo que quiero es que alguien me comparta su creencia para poder hacer el ejercicio ahorita y todos los demás puedan hacerlo en sus cuadernos o luego. ¿Algún valiente por ahí? ¿Alguien quisiera compartir? Moni, la única manera de solucionar lo de la pantalla, tienes que dejar de compartir y volver a compartir, porfa, para que no estén esas rayas. ¿Quién quisiera compartir? Levante la mano, please. Anita Delgado. Ya. No la veo, fácil y le abres el micro. Sí. Ya está. ¿Anita? Ya está listo para reiniciar. Ah, Hola. ya la vi. Soy Anita Delgado. ¿Cómo está? Mi miedo, ¿dónde me encuentro? Me encuentro en exceso. Tengo Ya. varias cosas, pero me pongo a hacer otras y no hago lo que realmente debo. Ya, perfecto. Cuando me asusto, me doy Ajá. cuenta de que he hecho eso. Trato de solucionar, pero ya la ensarté. Ok. Vuelvo a tratarme de tranquilizar y a ser valiente y a ponerme metas y vuelvo al inicio. Ok. Ya. Lo reconozco. Anita, ¿y cuál es el pensamiento que se te vino cuando hicimos el ejercicio? ¿Cuál es el pensamiento frecuente? He identificado en mí y voy a ser valiente al decirlo realmente. Gracias. Tengo miedo al abandono. Ok. Tengo miedo al rechazo. Entonces, a veces, para que no me rechacen, no quiero lograr cosas que me harían mejor, porque siento que no voy a estar dentro de la pertenencia del grupo que estoy, porque si yo logro algo más, me voy a desequilibrar. Ese es uno. Otro, yo identifico en mí que si yo logro más o me comprometo más, también puedo perder. Entonces, a veces llego a tener pánico a avanzar y cuando avanzo, a veces me vuelvo imprudente. Otras veces sí, logro cosas, pero me vuelvo imprudente. Reconozco. Ya. Mi pregunta es, si tú te comprometes, ¿cuál sería la pérdida? Porque tú lo has puesto, es como si me comprometo, yo perdería otras cosas. ¿Cuál sería la pérdida? Personas que quiero. Ok. Y personas que quiero. Ya, para mí la pérdida mayor es mi vínculo, mi familia, mis amigos. O sea, para mí es muy fuerte la familia. O sea, las La personas conexión. que amo. Y no quiero perder Ya. más. Ok. Entonces, si digamos tú te comprometes con lo que quieras comprometerte, lo más probable es que encuentres un rechazo, o sea, tu creencia tiene que ver con que voy a ser rechazada por las personas que más quiero. ¿Ahí estamos?
que si logro, voy a ser rechazada en cierta manera porque no estoy dentro salgo de la normalidad. Ya, entonces digamos que tú te mueves en un lugar donde el logro no es algo común. Entonces, si logras, No, la no es gente eso. te O sea, dejaría de cada querer. uno tiene sus logros, pero Ya, como que no tengo el mismo logro de ellos, porque ellos tienen otra manera de pensar, pero mi inconsciente es, yo tengo que ser como ellos, y no me puedo aceptar que cada uno es diferente, yo no me acepto con mis talentos diferentes, o sea, ¿cómo estoy hablando? Pero no me acepto con mis talentos diferentes. ya. Entonces, digamos que tus metas de logro son diferentes a las de tu círculo. Como tu concepto, ¿no? Tus capacidades son distintas a las de tu círculo primario. ¿Sí? Tu círculo importante. Y si tú te sales de ese parámetro, podrías obtener el rechazo o el abandono de esas personas. ¿Ahí estamos? Ok. Vamos a centrar tu creencia. Entonces, tiene que ver con que si yo crezco, tu creencia, y quiero que la escribas, si yo logro, voy a perder a las personas que más amo. Y si te suena más, si yo logro, las personas que más quiero se van a alejar de mí. Lo que más te suene. Si yo crezco, las ¿Ya? personas Si tú creces. no me van Si a tú ver igual, creces, las me personas van a que más quieres se van a alejar. alejar. Listo. Vamos a quedarnos con esa creencia y yo te voy a hacer una pregunta. Anita, si tú creces, ¿es 100% real que las personas que te quieren se van a alejar? O sea, ¿es un absoluto? No, No. es una creencia de niño. Es una creencia de niña, tal cual. Todos tenemos nuestras creencias implantadas en la infancia. Y en la infancia, el niño no usa el cerebro racional, entonces es absoluto. ¿Y te das cuenta cómo tu creencia es absoluta? Inconsciente y absoluta. ¿Sí? ¿Cómo podrías tú reinterpretar esa creencia? Mi familia, mi entorno, mi vínculo, me ama tal cual soy. Hoy. Hoy. ¿Sí? Me acepta tal cual soy. Hoy. Perfecto. Yo me acepto hoy como soy. Perfecto. ¿Qué te parece si nos quedamos con esta nueva creencia o esta nueva declaración? La vamos a hacer como en tu familia, ¿ya? Vas a poner, mi familia me acepta tal cual soy. Y yo le agregaría, mi familia me acepta si yo crezco. ¿Te suena más esa? ¿Sí? Mi familia me acepta si yo crezco. ¿Sí? Ahora vas a ponerte así, firme, mirando hacia tu pantalla, ¿sí? Con los pies bien anclados en el piso y vas a repetir la creencia. Yo, Anita Delgado, reconozco que reconozco que si yo crezco, mi familia me acepta. Y yo me acepto. Me reconozco. Listo. Estoy Quédate haciendo. ahí porque el anclaje va a ser chiquito, ¿listo? Porque quiero que todos hagan más o menos ese mismo ejercicio, ¿listo? Entonces todos van a, terminando la capacitación, van a escribir, o lo pueden hacer ahorita mismo, cómo reinterpreto esa creencia. Entonces, sucede que cada vez que, vamos a volver a este lugar, que cada vez que yo me encuentre, Anita, que cada vez que tú te encuentres diciendo, si yo crezco, mi familia me va a rechazar y no me va a aceptar, obviamente te vas a pescar
emocionalmente en el miedo en exceso, que te lleva a la inacción de lo que quieres hacer. ¿Listo? Entonces, si yo me reconozco en la inacción, necesito reconocer que este pensamiento inconsciente me ha estado acompañando. Y como el miedo se siente, el miedo es una emoción que se siente, que yo puedo reconocer, lo que vas a hacer y lo que van a hacer todos ahorita, van a tomar un lugar de su cuerpo, el que quieran. Van a poder aplaudir sus piernas. Generalmente lo que yo hago es esto, y vas a repetir tu creencia. Y te la tienes que repetir, repetido, continuo, constante, por un periodo largo de tiempo, para desanclar la creencia anterior y, ¿cómo se dice? Implementar no es incorporar esta nueva creencia, porque en el cuerpo se incorpora. ¿Qué significa? Que lo vas a incorporar a ti. Porque lo más probable, no voy a meterme más, Anita, pero lo más probable es que hayas interpretado tú que si creces, tu familia se aleja por tu infancia, por algún evento puntual. ¿Sí? Y eso lo has ido repitiendo. Desde ese lugar has emocionado todo este tiempo. Entonces, ahora, cada vez que tú te pesques en excusas, en el miedo, en miedo, en parálisis, en decir, oye, me van a abandonar, tú vas a coger tu frase, vas a coger alguna parte de tu cuerpo, la que te parezca, todos van a hacer un anclaje, y este anclaje hace que tu cuerpo reaccione y salga del miedo, y tu pensamiento lo acompañe. ¿Sí? Entonces coges una parte de tu cuerpo, la que quieras, y repites la frase. Ya. ¿Lo puedes hacer ahorita? Eso es. Ya. Mi familia me acepta tal como soy y me acepta Listo. como yo crezco. Ya. Nuevamente, más fuerte, vamos. Mi familia me acepta tal como soy y yo crezco. Una vez más, dale. Mi familia me acepta si yo crezco. Listo. ¿Sí? Gracias. ¿Cómo te sientes? Como si me hubieran quitado un peso de encima. Listo. Gracias. Igual, te agradezco por tu valentía, por tu participación, y recuerden todos, Gracias que a ti. la única manera que el cuerpo aprende, o sea, la única manera en la cual yo incorporo una nueva forma de ser, en este caso la valentía, es con la repetición continua, constante, por un periodo de tiempo. ¿Listo, Anita? ¿Qué significa? Que cada vez que tú sientas miedo, vas a ir a tu cuerpo, anclas y repites la frase. ¿Sí? Y el miedo no va a ir en equilibrio de un día para otro. El miedo va en equilibrio, en progresión. ¿Sí? Entonces ahí nos quedamos. ¿Listo, Anita? Gracias. Gracias. Gracias, listo. Muchas gracias. Me voy a ir como... Entonces, la idea de este taller, chicos, es que ustedes se hayan hecho consciente de sus creencias, ¿sí? Y que luego puedan obtener la herramienta que ustedes quieran, de coger una parte de su cuerpo, la que ustedes quieran, no sé, lo que ustedes quieran, y repetir la nueva creencia. Ahora, si ustedes quieren hacerlo, escriban esa creencia en algún lugar del baño, del cuarto. Si eres así súper pinky como yo, probablemente tendrás tu creencia reinterpretada frente de tu cama, como yo la tengo, ¿sí? Entonces yo me despierto y lo primero que veo es si tengo tiempo para todo y tengo espacio para mí, ¿sí? Porque yo ando creyendo que nunca tengo tiempo, ¿ok? Es mi creencia. Entonces desde ese lugar yo anclo y voy anclando y voy anclando. No sé si alguien tiene alguna pregunta. He tratado de hacerlo en 1 hora, es súper complicado, pero ahí vamos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No veo manos levantadas, tampoco en el chat. ¿O hay alguna pregunta de irse?
¿Levantaste? Creo. ¿O no? ¿Sí? A ver, Moni, una pregunta más. Dirce Silva. Ujú. Hola. Hola, Eh, Dirce. una pregunta. De Ujú. hecho, en este nuevo ejercicio y últimamente, como que han venido algunas cosas, ¿no? Que Ya. antes quizás no. Y por ejemplo, como comentaba, o sea, el impulso ha sido como que lo que yo como que hago y me atrevo, ¿no? Pero, por ejemplo, descubrí que como que esa creencia que me está limitando por ciertas cosas es que no soy capaz. Ujú. Entonces, antes quizás pensaba que era como que no soy líder, no influencio, pero en realidad creo que la creencia está siendo no soy capaz, o que Ujú. como que, o sea, y eso me hace como que hacer cosas, no por impulso, pero después quizás no salen las cosas y como que digo, ay, Ya y ves, como que no soy digo, no soy capaz. capaz. Ajá, Ajá, ya, así funciona. entonces, A ver, esa sensación o esa creencia de no ser capaz, ¿te fuiste como al pensamiento, te fuiste a algún recuerdo cuando hicimos el ejercicio? sí, a 4. Sí, claro, tiene que ver con tu infancia, ¿no? Sí, ya. Sí, y ya últimamente en estos últimos años. Ya, ok. Entonces, digamos que tú te vas como a la sensación o a reforzar la creencia de no soy capaz, ¿sí? Y tus pensamientos te llevan a los lugares donde tú has reforzado esa creencia, porque eso tiene que ver más contigo, ¿ya? Entonces, en tu caso, si a los demás les ha pasado lo mismo, lo que vas a hacer terminando el taller o el seminario que estamos haciendo, vas a ir a 4 recuerdos donde sí hayas sido capaz, ¿sí? Y luego de eso vas a desmenuzar lo que pasó. ¿Qué hiciste en acciones para que esos logros se den? ¿Sí? Vas a ir como, no sé, logré tal cosa, ¿no? Y luego vas a desmenuzar eso y vas a decir, ok, ¿qué hice en ese momento? Hice esto, hice aquello, hice el otro, hice el otro. Y la pregunta va a ser, y te la voy a hacer, eso desmenuzado que tienes, lo estás haciendo en el presente y tu respuesta va a ser no. Si tu respuesta es sí, me inscribes por interno, ¿ya? Pero estoy casi segura que tu respuesta va a ser no. Entonces, es tan sencillo como que vuelvas a lo chiquitito y vuelvas a hacer las acciones que te funcionaron en ese momento para lograr lo que lograste. Y vas a poner 3 acciones de las que desmenuces, vas a elegir 3 para implantar para tener en tu día a día. Y recuerda que el aprendizaje aparece por la repetición continua, constante. Entonces, ¿qué significa? Que tu gran aprendizaje, porque tú estás en el déficit, tiene que ver con que hagas acciones pequeñas, constante, para que integres el aprendizaje y de una vez por todas equilibres, ¿viste? ¿Sí? ¿Te hace Sí, sentido, Dirce? sí, Sí, gracias. ya, ok. Listo, ya reina. Listo. No sé si hay alguien más que quiera hacer una pregunta, yo no lo puedo ver. Aunque yo Ah, y estoy... acá está el chat. Limpiar, eso es los botones para convertir, y reinstalar, reprogramar. Gracias, gracias, gracias. Listo, chicos. Me parece que ya no hay más preguntas. He intentado, o bueno, he tratado de resumir todo el aprendizaje integral en los que siempre nos movemos el ser humano. Integralmente es un pensamiento, una emoción, una acción todo el tiempo. Lleven esta capacitación transversalmente porque el ser humano es transversal, o sea que funcionamos así en todas las áreas de su vida. Y recuerden que la parte más importante es identificar la creencia, ¿sí? La identifico y luego reinterpretarla. Yo necesito estar consciente de esa reinterpretación. Y como el ser humano no está consciente porque todo el tiempo estamos agitados haciendo un montón de cosas,
es importante que la tengas. Tenla escrito en tu pantalla, en el celular, en tu espejo, lugares donde te reconecten con esa reinterpretación que necesitas para lograr lo que quieras lograr. Unos pueden querer lograr un nuevo rango y otros pueden querer lograr enamorarse. Para eso se necesita lo mismo. ¿Ok? Eso es. Genial, Moni, muchísimas gracias. Todas las personas que estén conectadas, por favor, prendan su cámara para que Moni vea sus caras de asombro, de gratitud, de miedo en equilibrio, y así poder tomarnos una foto de grupo. Muchísimas, muchísimas gracias. Me quedo con la última parte, ¿no? Toda la información del día de hoy es para, no solamente para tu familia, sino para todas las áreas de tu vida. Y como eres hoy, estás, o sea, como dice Moni, no es transversal, y la cosa es que lo identifiques, como ya lo dijo, que tengas esta herramienta para que la puedas visualizar todos los días, reinterpretes a tu favor, porque esa es la magia que nosotros los seres humanos tenemos, ¿no? La reinterpretación. Nos frustramos, sufrimos, entramos en ira, etcétera, etcétera, por cómo interpretamos las cosas. Así que está en nosotros reinterpretarlo con tremenda información de Mónica González y llevarlo a la acción. Así que en 3, 2, 1, tu mejor sonrisa de miedo en equilibrio, ¡ya! Genios, así que muchísimas gracias. Comunícate con la persona que te invitó, porque tenemos estos espacios, seminarios todos los meses para que puedas asistir al próximo seminario y te lleves toda la información que tenemos para ti. Muchísimas gracias, buenas noches y bendiciones. Cualquier consulta, @MoniCoach, ya la conocen, ya la tienen en Instagram. Sí, y @Mónica_GS, ¿ya? Porque a veces me pasa que me buscan como Mónica González y hay un montón, pero no como yo, no, mentira. Entonces me buscan en @Mónica_GS. Listo, Mónica. Chao chicos, gracias por todo, linda tarde. Buenas noches, sigan la Moni, expriman toda la información que cuelga en redes sociales y aplíquenlo en su día a día. Buenas noches, chau, chau.